Hola chicos, Ciencias Naturales 22.1. Seguimos con los agentes geológicos externos. Actúan sobre la Tierra, sobre la litosfera, desde fuera. Nos toca hacer la hidrosfera. Claro, imaginarla como externa, siempre tenemos que recurrir a aquello de que el agua está sobre la Tierra. La Tierra es más densa que el agua. El agua ya sabemos que tiene densidad 1. Entonces siempre que haya tierra y agua, el agua en la Tierra está debajo. Lo que sí estudiaremos, no obstante, también serán las aguas subterráneas. Pero entonces ya porque hay concavidades dentro de la Tierra, cuevas, que tienen corrientes de agua muy interesantes. Bueno, empezamos. Actividad del agua. Dice, no solo en climas húmedos, que sería lo normal, es que allí hay mucha agua. Dice, no, sino incluso en los desiertos, el agua, en cualquier forma en que se encuentre, vapor, líquida, sólida, es el factor más importante de modificación, de transformación del relieve terrestre. Si alguien modifica el relieve terrestre, que hemos visto la atmósfera, bueno, pues ahora el agua. Y dice, sin duda, más importante, el agua. La hidrosfera. La esfera de agua. Vimos en el ciclo hidrológico del agua, que el ciclo, evaporación, nubes, precipitación, mares, ríos, evaporación, nubes, el ciclo, que el agua evaporada de mares y océanos principalmente, comparado con la poca que se evapora en ríos, claro, volvía a caer sobre la Tierra en forma de lluvia, nieve, granizo o rocío. Mira, rocío no lo habíamos tenido en cuenta. Esas pequeñas gotitas que aparecen por la mañana tan bonitas, mojando las cosas. Si mojan una flor y hacen cositas bonitas, ahora si nos mojan el coche y decimos, me está oxidando, entonces ya no lo tomamos tan bien. Dice, como lluvia, al golpear directamente sobre las rocas emergidas, es uno de los principales agentes mecánicos de la meteorización o alteración de las rocas por la atmósfera. La lluvia. El agua subterránea, sobre todo en algunos terrenos, es también un agente destructor enérgico. Son auténticos ríos los que van a veces por debajo de tierra. Yo cuando he visto los caudales que sacan de la tierra, donde antes siempre me había creído yo que ahí no hay agua, si no hay ni una fuente, viene un zahorí, aquellos del palito, y empiezan aquí da vueltas la varita o el péndulo, dicen aquí, caben ustedes, oiga que no, empiezan a hacer un pozo y encuentran unos caudales de agua impresionantes. Algunos son objeto de estudio hidrológico, es decir, como si fueran auténticos ríos por la cantidad de agua que son capaces de dar, y además de forma prácticamente inagotable. Infinito no hay nada, pero lo cierto es que para lo que se está demandando, lo que se está pidiendo de ese pozo, de esa prospección, parece realmente inagotable. Sigo. Si el agua estancada, además, tiene algún efecto sensible, que lo tiene, principalmente es el agua corriente, más que la estancada, el agente principal, el número 1, modificador del relieve. En forma de nieve, al helarse y formar glaciares, la nieve se hiela, se compacta, se hace hielo y forma glaciares espectaculares que vamos a estudiar. Tiene también un gran efecto erosivo. Cuando el hielo se desliza por la tierra, va rascando las rocas. No solo ya el hielo, sino las piedras que hay aprisionado abajo, las famosas morrenas.
que luego en las zonas que sabemos, y los geólogos han deducido que hubo glaciares, y vemos cómo las rocas están desgastadas por el paso de aquellos ríos de hielo, te impresiona. Curioso. Pues dice, contribuye en gran medida a cambiar la faz de la Tierra, el aspecto de la Tierra. No en vano, a nuestra querida Tierra, vista desde el espacio, la primera vez que las vieron, recuerdo que le pusieron planeta azul. El planeta azul, por el agua. Agua corriente superficial. Y aquí empezamos ya con clasificación de las aguas. Entonces, vamos a ver. Agua, pero con dos adjetivos, corriente y superficial. Vamos a ver qué podemos decir el río, los arroyos, etc. El agua que corre por la superficie del terreno procede de las precipitaciones, lluvias, atmosféricas, acuosas, y es el agente destructor de las rocas mejor observable. Hay que distinguir entre aguas de arroyada o salvajes, aguas de arroyada. Ahí está metida la palabra arroyo. O salvajes, y aguas encauzadas, continuas, que serán las aguas fluviales. Acuérdate de que en latín fluvis era río. Todavía hay algunos ríos en España que los seguimos llamando río Fluvia. Muy curioso, ahí en la parte de Tarragona. Sigo. Acción de las aguas salvajes. Empezamos por las primeras. Cuando el agua procede de la fusión de la nieve y de la lluvia, o sea, dos procedencias del agua salvaje, o por fusión de la nieve. ¡Uah! Los ríos que bajan de Sierra Nevada de Granada, que bajan hacia el Mediterráneo, que lo tienen muy cerquita y por lo tanto bajan en agua salvaje. En pleno junio, que estuve yo caminando por allí, bajaba el agua helada, fría, yo creo que bajaba a 0 grados. Cuando los pies cansados los metías en el río, pero luego te dejaban nuevo. Impresionante. La cantidad del río Guadalfeo y de todos los ríos aquellos que bajan rápidos, Guadalhorce, Guadalfeo y todos aquellos. Pues es una lástima, aunque se han hecho ya presas hidráulicas que recogen todo ese agua que está viniendo divinamente para la agricultura intensiva de invernaderos que están proliferando y tienen una productividad increíble. Bueno, pero aún así, en el momento de máximo deshielo, cuando se funden las nieves, se arroja una cantidad de agua limpia y fría al mar espectacular. Impresionante. Dice, cuando procede de la fusión de la nieve y de la lluvia, se reúne en pequeños hilos y corre siguiendo la línea de máxima pendiente. El agua siempre va buscando la caída. Si tiene una pendiente suave por aquí y otra por aquí más pronunciada, ella elige siempre la más pronunciada. Sin tener lecho permanente en un curso de agua, forma las aguas de arroyada. Es decir, no tiene un curso permanente. No, aquí es solo, mira, el mes de junio porque deshiela y luego pues cuando llueve. El resto del año no tiene agua. Vale, pues eso será aguas de arroyada. O aguas salvajes por la fusión de la nieve. Dice, su acción erosiva, la acción de arranque de materiales, será mayor cuanto menos vegetación haya. No, ahí baja el agua hasta con guijarros.
arrastra. No hay nada que sujete la tierra. Y menos desde que hubo un incendio y los pocos árboles que había y matorrales se quemaron. O sea, a menos vegetación, más erosión. Ya que hemos dicho que la vegetación actúa protegiendo la tierra, sujetándola. También depende su acción de la naturaleza y estructura de los materiales. Claro, no es lo mismo que haya roca pura, granito, calcita, a que haya pues otros productos ya de otras rocas metamórficas más blandas, incluso que hubiera pues raro ya en zonas donde constantemente cae. Pero bueno, que el agua todavía puede pasar por zonas de manto blando, de arenas y esto, pues ahí arrastra todo lo que puede. Dice, y en último término también depende de la pendiente del terreno. Si el terreno es muy pendiente, pues arrastra muchísimo más. Y si es más suave, pues más suave. Y del volumen de agua que corra. Vamos, que nos estaría diciendo, podéis hacer, si queréis, una ecuación o una fórmula y decir que la erosión pues es directamente proporcional, o sea, aumenta cuanto dice va mayor cuanto menos vegetación haya. Es decir, la vegetación, si es mucha, es inversamente proporcional. Vegetación es contraria a la erosión, inversamente, por eso la pongo en el denominador. Estructura de los materiales, o vamos a poner dureza. A más dureza de los materiales, inversamente proporcional también abajo. Pendiente del terreno. A más pendiente, más erosión. Volumen de agua. Por volumen de agua. Y este último factor, el del volumen de agua, pues está en relación con el clima. Pero bueno, ya lo pondríamos. O sea que la erosión es mayor cuanto mayor sea la pendiente y el volumen de agua, y menor cuanto mayor sea la vegetación y la dureza de los materiales. Una forma de resumir el párrafo este. En suelos impermeables, donde el agua no cala, no se sume, no penetra, impermeables, e insolubles, es decir, que el agua no diluye porque no están formados de sales, son rocas insolubles, se originan las cárcavas y los barrancos al excavarse profundos surcos separadas por agudas crestas o cuchillos. Y vemos que el agua, buscando la zona de máxima pendiente, ha socavado más en este filo, por ejemplo, que en este otro. Y luego, por otra parte, tiene también otra parte por donde se ha dirigido. Entonces, entre las dos queda una especie de montaña, una especie de ribazo así, entre los dos valles labrados por el agua, afilados, en forma de cuchillos. Y cuando, lógicamente, los materiales, la resistencia de los materiales, no siempre está en línea. Aquí puede encontrar una masa más dura y entonces, ¿qué hacen las aguas? Pues dan una curva. Si encuentran terreno más blando por aquí, pues dan una curva y van haciendo. Y estas cárcavas, curvas, y barrancos estrechos. Los barrancos son esos valles peliagudos y estrechos. Hoy existe o han promocionado el deporte del barranquismo, es decir, de ponerte bien preparado con un traje de neopreno, con todo esto, y bajar por donde baja el torrente, en momentos incluso de lluvia, de bajada de agua, que es muy peligroso, pero como la gente busca el peligro,
para segregar adrenalina y decir, ¡guau! Me lo he pasado. Hay muertes. Hay que ir muy bien preparados y saber muy bien lo que se hace. Porque es muy desafiante. Lo mismo te encuentras una cascada que has de librar que un pozo. Y lo más peligroso es cuando el agua se mete por algún conducto subterráneo y vuelve a surgir, donde te puede coger, tragarte y luego quedarte ahí atrapado. En fin, sobre barranquismo, pues si lo buscáis con esa palabra, podéis encontrar suficiente documentación. Estos serían los barrancos que abren las aguas salvajes. Si los materiales son heterogéneos, es decir, que es que aquí en esta zona se intercalan las rocas tal que son muy duras con tierras tal que son muy blandas. Entonces la erosión que pueden hacer ahí las aguas puede ser de lo más pintoresco. Fíjate, te voy a decir o te voy a enseñar los dibujos que vienen aquí en el libro. Mira, esta zona de barrancos con un poquito de agua al fondo, esta que la conozco es uno de los dos valles de Cuenca, llegando ya casi a la ciudad. O es la del Júcar o es la del... Ay, ahora no me sale el otro río, que es muy pequeñito. Bueno, no me sale, pero bueno, a ver si me sale antes de que acabe el vídeo y te lo digo. ¿Cómo se llama? Y este otro, que es curiosísimo, fíjate, las rocas que había, al desgastarse las tierras sobre las que estaban, han formado esa especie de gorro de bruja. Y aquí una roca muy célebre a la derecha. Las de la izquierda, esas son las dams coiffées, que serían como algo así como las señoras coiffées, significa con gorro. Y la otra me parece que es de, bueno, seguro que es de las Islas Canarias. Y tiene también un nombre, pero que ahora pues no me acuerdo exactamente. Bueno, pues todas estas formas las hacen las aguas, las lluvias, espectaculares. Dice, si los materiales son heterogéneos, aparecen formas caprichosas, como pirámides y torreones de piedra, protegidos arriba por fragmentos de rocas mayores. Según que las capas del terreno sean blandas o no, se darán declives suaves o escalones abruptos. Las aguas salvajes cargadas de el CO2 que diluyen al caer por el aire, disuelven el carbonato cálcico, que esto ya lo hemos... con el agua formaban el ácido carbónico y este ácido disuelve al carbonato cálcico, convirtiéndolo en otra sal soluble ya, que era el bicarbonato cálcico, que este sí que es soluble y se arrastra con el agua. Lo que, unido a la acción de la intemperie, produce la topografía ruiniforme. Oye, parecen ruinas. No, ¿quién ha desgastado toda esa piedra? El dióxido de carbono. El gas suavecito y que pica la garganta de nuestras bebidas gaseosas con gas.
el mismo gas, el dióxido de carbono. O sea que puede dar este desgaste de piedra, puede dar a topografías, topo es lugar, y grafías, pues gráficos, topografías de semejante a ruinas o ruiniformes, formas de ruinas, topografía ruiniforme, que imita a ciudades en ruinas, como la famosa ciudad encantada de Cuenca, que tienes que ir a ver. Es muy bonita. Te prevengo, yo la primera vez que fui, también es cierto porque fui con mis hijas pequeñas, y mientras estás más atento a las hijas que a todo lo que ves, no lo saboreas. Luego volví al cabo de unos años, y me gustó muchísimo más. Esto pasa a veces. La primera vez no te impacta una cosa, y luego, con el paso del tiempo, a lo mejor es por tu disposición personal en ese momento, lo saboreas mucho más y te maravilla. También las montañas de Montserrat, que lo hemos dicho, y el Torcal de Antequera en Málaga. En regiones, pero bueno, que hay indicios del desgaste erosivo de las aguas salvajes en toda la geografía. España es muy montañosa, muy montañosa, salvo las zonas de mis Castillas, que también tenemos montañas en los bordes que nos rodean. Todo el resto de España son montañas y montañas y montañas, muy montañosas. En regiones de fuertes pendientes y lluvias impetuosas pueden darse corrimientos de tierras y avalanchas de barro. Tristemente, el tiempo parece que últimamente se está desprogramando. Los refranes acuñados antiguamente por los paisanos de en abril aguas mil, por mayo no sé qué, tal, en septiembre, ¿cómo era? En septiembre o tira las puentes o seca las fuentes. Bueno, decía septiembre o seca las fuentes o tira las puentes, y decían las, porque puente era una palabra femenina de origen, hoy es masculina, pero de origen era femenina, o tira las puentes. Bueno, pues todos esos refranes cada vez encuentran menos aplicación porque el tiempo nos está desorientando a todos. Un invierno que ha parecido una primavera y a veces casi un verano, como es en el momento en que estoy grabando este vídeo. Se está volviendo impredecible el tiempo. Bueno, pues, y además cae las precipitaciones menos regulares, más intempestivas, con más fuerza y menos periodo de tiempo, lo cual llega hasta las zonas donde podía haber, aquí está la roca, y aquí podía haber todo este manto de tierra protegido por hierba y todo esto. A lo largo de siglos los bosques han ido haciendo toda esta capa de tierra. Pero cuando la lluvia es inmensa, y llega a calar hasta la roca intensamente, como no había hecho anteriormente, se produce un efecto del agua aquí sobre la roca que quita rozamiento. La escorrentía interna quita rozamiento a la tierra que estaba posada sobre la roca, y entonces, por fuerza de la gravedad, la tierra se desliza. Masas enormes de tierra que pueden atrapar a los pueblos que pudieran estar aquí y poblaciones que pudieran estar aquí. Una avalancha de tierra y de barro. En las noticias de la tele se podían hacer muchos estudios de acompañamiento a esta lección. Dice, diversas muestras de erosión debida al agua. Arriba decía a la izquierda, lo que te he enseñado hace poquito, dice la cuenca de un torrente. La cuenca es el conjunto de tierras puestas así, en forma de cuenco, cuyas aguas van a parar a un torrente, a un río, a un arroyo,
Todo eso es la cuenca. Y entre cuenca y cuenca habrá, ¿qué? Una montaña de separación entre esta cuenca y la siguiente. Por aquí pasa el río X, por aquí pasa el río J. Y entre la cuenca del río X y la cuenca del río J está la montaña tal. Y la raya superior de esa montaña, la que divide las aguas de la gota que cae aquí, de la raya un poquito aquí, se va a la cuenca X. Y la que cae de la raya un poquito aquí, se va a la cuenca J. Bueno, pues esa raya es la que se llama vertiente. ¿Por qué? Porque vierte. ¿Qué es vertir? Echar agua. Esa raya vierte hacia un lado o vierte hacia el otro. Y es curioso, por ejemplo, en la península tenemos algún punto de triple vertiente. Es decir, que en un pico, el que está precisamente al lado de Reynosa, la ciudad donde yo nací, se llama el pico Tres Mares. Pues se da la circunstancia de que en ese pico, 3 gotitas que caen a 1 metro de distancia unas de otras en triángulo, esta se deriva por una vertiente, una inclinación, y caminando, yendo, va al mar Cantábrico, que es un hijo del océano Atlántico. La otra, por aquí, se va al Ebro, que nace allí, y con el Ebro irá al Mediterráneo. Y la otra gotita, un poquito más al sur, se va, se irá a otro río que va a desembocar al río Pisuerga, que es afluente del Duero, y se irá al Atlántico. Pero no por el norte, como la primera que cayó y se fue al Cantábrico. No, esta se irá al Atlántico hasta Portugal, a desembocar en Oporto. Y por eso ese pico le llaman el pico Tres Mares. Curioso, el detalle de las vertientes de las aguas donde caen. Muchas veces, cuando viajando por carretera, ¡ay, qué subida! Y sí, sube. Y llega un momentito en que ya dejas de subir y pone puerto de Navacerrada, puerto de Los Cornejos, puerto de Despeñaperros, puerto de Piqueras. Y luego ya empiezas a bajar. Pues es curioso pensar que las aguas que caían en los sitios donde cuando tú subías van a formar un río. Pero las aguas que caen al otro lado irán a formar otro río diferente. Y esos ríos, cruzando y recorriendo kilómetros, llegarán a un mar y los otros llegarán a otro. La escasa vegetación contribuye a que la excavación del profundo cauce en forma de V, acabada en pico. Y digo, te subrayo esto de en forma de V, de pico, porque luego estudiaremos otros valles que van a estar en forma de U, que serán los que hayan hecho no los ríos de agua, sino los ríos de hielo, los glaciares. Forma de U, los de los ríos. Claro que si ese río, que es lo que suele pasar, y estoy mirando al reloj ya, desde tiempos de las eras prehistóricas del nacimiento de la Tierra, la era primaria, secundaria, terciaria, el periodo carbonífero, el no sé qué, el no sé cuántos, que había unas precipitaciones inmensas. Pues yo me imagino las gotas cayendo como balones de básquet. Te lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque he visto los tajos de tierra que han arrancado. Imagínate, ya por poner un ejemplo clásico, el río, el del Gran Cañón del Colorado. Todas las tierras que faltan, desde la planicie en que tú te asomas a ver abajo, que hay momentos en casi 1 kilómetro de profundidad, 1000 metros, todas esas tierras que faltan ahí, las ha arrastrado el agua. Claro, si tú te imaginas solo al agua que pasa en ese momento por abajo, por el río Colorado, ¿cómo es posible que haya arrastrado y llevado todas esas aguas? No lo entiendes. Pero si imaginas, haciendo un poquito de película, las inmensas lluvias torrenciales
¿Y cómo funcionaba la Tierra entonces? Que en un año, fíjate, había plantas que hacían el cuerpo de un árbol, pero de un árbol gigante, en un año. Claro, las plantas querían solo dos cosas, querían agua y querían dióxido de carbono, y la atmósfera tenía mucho dióxido de carbono, mucho. O sea, tenían todo lo que querían, y ese fue luego cuando todos esos bosques de producción anual quedaron enterrados por movimientos orogénicos, sedimentarios, arrastre de agua y tal, podridos debajo de tierra, sin aire, anaeróbicamente, es lo que ha formado el carbón. Se fueron deshidratando y fue quedando solo el carbón. Y eso es el carbón. Bueno, pues en aquella época había unos arrastres de materiales impresionantes. Y cuando hoy vamos por una carretera y vemos montañas a un lado, montañas al otro y cortadas así como a pico, y hay a nuestro lado un riachuelo, pues imagínate y acertarás que todas esas tierras que hay entre la cumbre de una montaña, si es una montaña que venía de una plataforma, es decir, hay una planicie y viene aquí esto trase así, y aquí viene la carretera tuya y el riachuelo, y aquí otra vez las montañas y sigue la planicie, es decir, que se ve que esta planicie era la misma que esta y que lo que falta es todo esto. Todo esto es lo que se ha llevado en épocas prehistóricas este riachuelo, cuando no era este riachuelo, sino que era un gran río y torrencial, enorme. No quiero pasarme ya de tiempo, que te estoy aburriendo. Sigo en el siguiente. Aburriéndote o ojalá que alegrándote algo también. Venga, hasta ahora.